Hoy tomémonos un tiempo para reflexionar juntos sobre la voluntad de Dios con el sermón titulado El poder de la obediencia. En los 66 libros de la Biblia hay muchas enseñanzas sobre la capacidad y el poder de la obediencia dadas por el Padre y la Madre Celestiales. Dios también dijo que revelaría y daría a conocer todos sus secretos escondidos a aquellos que le obedezcan absolutamente. Además, prometió otorgar el Espíritu Santo a aquellos que cumplan su voluntad. Por consiguiente, la obediencia a la palabra de Dios puede considerarse un acto de fe que solo es posible cuando hay una fe completa en Dios. Cada uno tiene sus propios pensamientos, sus propias opiniones, su propia obstinación y su propia dirección que desea tomar. Sin embargo, debemos grabar una vez más en nuestro corazón que todas las instrucciones dadas por Dios son ordenanzas que prevén el futuro y nos guían. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿por qué debemos llevar una vida de obediencia absoluta a la voluntad de Dios? Hoy, busquemos la respuesta a través de las enseñanzas de la Biblia. Veamos el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 6. Isaías, capítulo 55, versículo 6. Buscad a Jehová, mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo, ¿qué debe dejar? Sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Se sabe que los seres humanos son criaturas con capacidad de pensar. Sin embargo, la obediencia a Dios solo puede lograrse cuando dejamos nuestros propios pensamientos. Cuando llegue el momento de abandonar nuestros pensamientos, debemos hacerlo con fe, no simplemente. Cuando tenemos fe y confianza en Dios, podemos negarnos a nosotros mismos y despojarnos de nosotros mismos, ¿verdad? Veamos el versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. En otras palabras, vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. El camino hacia el reino de los cielos, llamado salvación, que Dios ha establecido, difiere de la forma de pensar de los humanos. El camino desde Egipto a Canaán, por el que Dios guió a los israelitas, era diferente del camino que los israelitas querían tomar. En el camino por el que Dios los condujo, Él había incorporado muchos elementos que el pueblo jamás habría imaginado. Del mismo modo, ¿qué debemos hacer en el camino al reino de los cielos? Ya que Dios dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. A través de la Biblia, Dios nos manda ser obedientes a todas sus enseñanzas y seguir fielmente toda su guía. Continuemos con el versículo 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. ¿Qué ocurrirá con su palabra? Él dijo que su palabra hará lo que Él quiere. Mi palabra que sale de mi boca hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Esto es lo que dice la Biblia. Puesto que Dios dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Al final, ¿a qué pensamientos debemos atenernos? ¿Y a qué propósitos y decisiones debemos obedecer con un corazón que diga amén? Hay muchas ocasiones en las que los pensamientos de Dios
Y los nuestros son diferentes. No es solo uno o dos casos. Cada vez que eso sucede, debemos preguntarnos, ¿qué piensa Dios sobre esta situación? ¿Qué intención tiene Él? ¿Qué considera Dios de mayor valor? Esforcémonos por tener siempre presente este pasaje y esto en mente para que todos podamos seguir a Dios al reino de los cielos. Si a ellos se les hubiera dicho que salieran de Egipto y fueran a la tierra que fluía leche y miel por su cuenta, probablemente no habrían elegido el camino del desierto. Seguramente habrían intentado llegar a la tierra de Canaán a través de un oasis, donde había abundante agua, comida y un lugar donde vivía mucha gente. Sin embargo, el plan de Dios era mucho mejor que cualquiera de sus planes. Los pensamientos de Dios están en un plano mucho más alto que los pensamientos humanos. ¿En dónde está escrita la razón? Si vemos el capítulo 46 de Isaías, podremos encontrar rápidamente la respuesta. Veamos Isaías capítulo 46, versículo 10. En Isaías capítulo 46, versículo 10, Dios dice: ¿Que anuncio lo por venir? ¿Desde cuándo Dios anuncia lo por venir? Desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave, y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé, y lo haré venir. Lo he pensado, y también lo haré. Debemos recibir la orientación de Dios, puesto que Él ve el fin desde el principio. En el proceso que estamos atravesando, a veces puede parecer que no hay esperanza, sino solo oscuridad debido a la falta de agua y comida. Pero Dios guía a sus hijos, previendo el resultado. Mientras no murmuremos, no nos quejemos, ni perdamos la fe en Dios durante el proceso, nunca dejaremos de entrar en el eterno reino de los cielos, así como Josué y Caleb obtuvieron la tierra de Canaán. ¿No es así? Definitivamente podemos obtenerlo. No obstante, si los pensamientos humanos continúan interviniendo, se convertirá en un problema mayor. Los guerreros de Gedeón eran muy pocos para luchar contra los 135,000 soldados enemigos. Fue nuestro Dios quien envió de regreso a casa a 22,000 de los 32,000 hombres de guerra, dejando solo a 10,000. ¿Qué opinan del método? Si solo seguimos a Dios, podemos alcanzar la victoria. Y si Gedeón hubiera dicho ante Dios, Dios, esto es absolutamente imposible. Aún con 32,000 soldados, no somos suficientes. Mejor, por favor, dennos más soldados. Si hubiera pensado como una persona común, sin duda habría pedido esto. No obstante, Dios dijo, envía de vuelta a los 22,000. No necesito a los que tienen miedo. Yo estoy al mando de este ejército y lo dirijo. Envía de vuelta a los que aún no creen en mí y tiemblan de miedo. 22,000 fueron enviados de regreso. Entonces, solo quedaron unos 10,000 que parecían tener una fe valiente. Quizá con 10,000 podría haber habido margen para idear algunas estrategias. Pero Dios volvió a decir, son demasiados. Reduce también este número. Gedeón debió haberse quedado perplejo. Si Gedeón no hubiera tenido fe en Dios, confiando solo en el razonamiento humano, nunca habría podido tomar la delantera en aquella batalla como comandante supremo o capitán. Él pudo participar en esa batalla solo porque creía que Dios mismo los guiaría y les concedería la victoria. Llévalos al agua y déjalos beber hasta saciarse. 10,000 personas bebieron el agua. Observando cómo bebían el agua, Dios diferenció quiénes se rendirían
y quiénes permanecerían hasta el final. Y dijo, solo se necesitan 300 para esta guerra. Derrotar a 135.000 soldados enemigos con solo 300 es realmente una tarea difícil. Era diferente a las guerras modernas que utilizan armas de destrucción masiva. En los viejos tiempos de las batallas de fuerza contra fuerza, esto habría sido completamente inconcebible. Piensen en el poder de la obediencia de Gedeón, en su absoluta fe y fidelidad a la palabra de Dios, enviando a 9.700 de vuelta a casa y quedándose con solo 300 de los 10.000 hombres. No condujo finalmente al notable resultado de rescatar a Israel de Madián y liberar a los israelitas de la opresión y la esclavitud de los madianitas. Hermanos, el poder de la obediencia siempre conduce a un buen resultado. Esto se debe a que Dios ve el resultado y realiza cada obra en consecuencia. Dios ve nuestro futuro y nos guía, mientras que nosotros, a menudo, solo miramos el presente. Nos preocupamos demasiado por el presente y nos falta previsión sobre el futuro. Por tanto, ¿qué se nos dice que hagamos? Se nos dice que sigamos a Dios por donde quiera que nos guíe. La Biblia nos dice que los hijos que sigan incondicionalmente a Dios por donde quiera que vaya son los que serán salvos en los últimos días. Confíen absolutamente y solo en Dios. Entonces podrán participar de la gloria. La Biblia nos despierta a esta verdad. La Biblia nos dice que Dios concede el Espíritu Santo a aquellos que obedecen y que Él despierta a aquellos que le obedecen a los misterios de Dios y les permite entender incluso sus misterios más profundos. Ya que Dios ve el fin desde el principio y nos da a conocer todas las cosas que aún están por cumplirse, debemos aceptar plenamente y creer absolutamente en las decisiones y juicios de Dios. ¿No es así? Por lo tanto, Dios siempre vincula las obras asombrosas con la obediencia. Si expresamos continuamente nuestros propios pensamientos, diciendo, esto es lo que yo pienso, esto no puede llevarnos al éxito ni a la culminación del Evangelio. Siempre debemos preguntarnos, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué piensa Dios? ¿Dios quiere más de 32.000 soldados? ¿O quiere reducir el número de soldados? La victoria o la derrota dependen enteramente de la voluntad de Dios. Debemos creer en esto. Aunque sintamos que nos faltan muchas cosas en la actualidad, Dios ha estado obrando activamente para asegurar que toda la humanidad pueda escuchar las buenas nuevas del Evangelio de Dios por cualquier medio posible. Crean en el resultado y procedan diligentemente con fe. Esta es la petición de Dios. ¿No es así? En Juan capítulo 2, examinemos cómo se desarrolla la obra de la obediencia a través del ejemplo que se mostró en un banquete de bodas. Veamos el libro de Juan, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, «No tienen vino». Jesús le dijo, «¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora». Su madre dijo a los que servían, «Haced todo lo que os dijere». Ella les dijo a los que servían, «Hagan exactamente todo lo que Jesús les dijere». Versículo 6. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, «Llenad estas tinajas de agua». Y las llenaron hasta arriba.
Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Aquí podemos ver que María, que fue la madre de Jesús, instruyó a los sirvientes diciendo, haced todo lo que os dijere. Como resultado de la obediencia a su palabra, Dios les concedió la oportunidad de presenciar su milagrosa obra de convertir el agua en vino. Hay muchos aspectos. El poder de la obediencia puede verse en la historia de Pedro, así como en el ministerio de los discípulos. El caso de Pedro es muy conocido, ¿verdad? Veamos Lucas capítulo 5. La obediencia produce una gran fuerza. La obra de la salvación de Dios puede parecer insuficiente desde la perspectiva aritmética humana y mediante los cálculos. Sin embargo, si Dios ha dicho, será predicado este evangelio al mundo entero, entonces es seguro que realmente será predicado al mundo entero. Deben llevar a cabo esta misión con fe. Aprendamos sobre el poder de la obediencia a través de Pedro. Vayamos a Lucas capítulo 5, versículo 1. Capítulo 5, versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, Simón es Pedro, ¿verdad?, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron una gran cantidad de peces que su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron. Y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Como podemos ver aquí, después de que Pedro pasó toda la noche sin pescar un solo pez, se le ordenó ir mar adentro y echar las redes. Al hacerlo, pudo llenar dos barcas con tantos peces que comenzaron a hundirse. Se produjo un acontecimiento muy sorprendente, tanto a través de la experiencia de Pedro como del milagro de las bodas de Caná. Dios reveló gradualmente que cuando le obedecemos en los diversos aspectos de nuestra vida diaria, pueden producirse milagros y el poder espiritual. Confirmemos una vez más que Dios da el Espíritu Santo a aquellos que le obedecen. Abramos el libro de Hechos capítulo 5. El poder de la obediencia basada en la fe nos permite obedecer a Dios con gozo y voluntad. ¿No es así? Si la obra se hace de mala gana o por obligación, es realmente difícil experimentar el poder de Dios. Con un corazón alegre, creamos que el Padre y la Madre han visto el final desde el principio y así han mandado lo mejor para nuestro futuro.
Si procedemos con esta convicción, sin falta obtendremos resultados hermosos y llenos de gracia. Veamos el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 28. Capítulo 5, versículo 28. Diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer. ¿A quién es necesario obedecer? A Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Aquí, en el versículo 32, ¿qué dice que Dios da a aquellos que le obedecen? Dios dice que no cualquiera recibe el Espíritu Santo, sino a aquellos que saben obedecer y seguir todas las enseñanzas de la palabra de Dios. Si deseamos ser revestidos con el poder del Espíritu Santo, por encima de todo debemos creer en el poder de la obediencia. Dios ve nuestro futuro, conoce el principio y el fin de este mundo, lo gobierna y lo opera. Por eso, nos coloca a nosotros, sus hijos, en el lugar más recto, seguro y apropiado. A través del capítulo 8 y el capítulo 28 de Deuteronomio, podemos entender que Dios a veces nos hace pasar hambre y a veces nos humilla más que a los demás. A través del viaje de nuestra fe en el desierto, Dios nos ha enseñado a desechar todo espíritu maligno y orgulloso y a cultivar un corazón humilde y apacible, junto con una fe que le comprenda y le entienda adecuadamente. No debemos pensar, creo en Dios, entonces, ¿por qué la vida que se me ha dado es tan desafiante? ¿Por qué es tan agotadora? ¿Por qué es tan difícil? En lugar de pensar así, deberíamos preguntarnos, ¿cuál es la intención de Dios al darme este tipo de vida? ¿Qué quiere Él que yo comprenda? ¿Qué necesito aprender? Esto es lo que deben pensar primero todos los miembros de la familia de Sión. Veamos otro versículo en Romanos. Veamos el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 13. Romanos capítulo 6, versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios, como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Debemos dedicar todo nuestro cuerpo, mente y alma a Dios como un instrumento de justicia. Veamos el versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. En el libro de Romanos, capítulo 6, Dios nos explica que nos convertimos en siervos de aquello a lo que obedecemos, ya sea que seamos siervos del pecado o de la obediencia, y que nosotros, teniendo fe en la obediencia a Dios, ya no somos esclavos del pecado, sino santos siervos de la justicia en la voluntad de Dios. Por lo tanto, la Biblia explica que, aunque una vez fuimos esclavos del pecado,
Dios nos ha concedido la libertad del pecado a través de la justicia. Por el resto de nuestro tiempo, fortalezcamos firmemente nuestra fe en Dios, donde quiera que el Padre y la Madre nos guíen. Si es algo que Dios ha permitido o su palabra, todos debemos esforzarnos por obedecerla, ya sea la palabra dada en el banquete de bodas de Caná o la palabra dada a Pedro, que estaba pescando en las orillas del mar de Galilea. Así como Dios le dijo a Gedeón, si Dios nos dice que enviemos a casa a todos los que tiemblan de miedo de entre los 32,000, nosotros también debemos estar dispuestos a dejarlos ir con gusto según las instrucciones. Ya que usted dijo que los 10,000 que quedan son demasiados, ¿qué debo hacer? Baja al agua y haz que beban. Después de observar su forma de beber y su comportamiento, Dios dijo, tienen fe en las circunstancias actuales, pero pueden sucumbir en situaciones difíciles. Envíalos a todos de regreso a casa. Al hacerlo se observó que quedaron 300. El poder de la obediencia condujo inevitablemente a buenos resultados. Por ello, en la Biblia está escrito que cuando nuestra obediencia sea perfecta, ¿qué hará Él con todo acto de desobediencia? Él dijo que lo castigaría. Ya que nuestra obediencia todavía parece estar sin refinar, incompleta e imperfecta a los ojos de Dios, podemos ver que Dios aún no ha juzgado a los que desobedecen. Esto implica que aún queda mucho por mejorar en nuestra obediencia, que es deficiente e insuficiente cuando Dios nos mira. Convirtámonos en aquellos que puedan guiar a la humanidad por el camino de la salvación a través del poder de la obediencia. Hoy, leemos nuevamente la palabra de Dios con el propósito de obedecerla. Se trata de seguir la voluntad de Dios, es decir, sus enseñanzas. Dios nos ha instruido para que nos mantengamos alejados de todas las cosas malas que carecen de gracia y sigamos sus enseñanzas de bondad. Por lo tanto, por mucho que las cosas malas puedan agradar a nuestros oídos y deleitar nuestro corazón, debemos estar dispuestos a abandonarlas todas cuando Dios dice, abandónenlas. Esto está escrito en Job capítulo 22, ¿verdad? Tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyos, oro de Ofir. Está escrito, el Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata en abundancia. Puede que todavía estemos aferrándonos a las cosas pensando, estaría bien guardar al menos esto. Si hay elementos dentro de nuestra fe que no se alinean con la voluntad de Dios mientras aún vivimos en este mundo, desechémoslos por completo para que el perfecto Espíritu de Dios envuelva nuestras almas. Además, Dios concederá inspiración genuina a nuestras almas, permitiéndonos renacer como sus mensajeros que podrán difundir la bendita noticia a toda la humanidad. En los 66 libros de la Biblia, llegamos a encontrar que Abraham, Noé, Moisés, Josué, los apóstoles Pedro, Pablo y Juan recibieron sus bendiciones a través del poder de la obediencia. Todos los héroes de la fe en la Biblia vieron a Dios a través del poder de la obediencia y siempre vivieron victoriosos en la verdad con fe en Dios. Todo fue porque creyeron plenamente en Dios, que anuncia lo por venir desde el principio. Espero que todos los hijos de Sión también sigan fielmente al Padre Celestial Ansanjón y a la Madre Celestial Nueva Jerusalén, quienes han venido a la tierra para salvarnos a nosotros, sus hijos, en esta época. Mientras obedecemos plenamente sus enseñanzas, encontremos a todos nuestros hermanos perdidos y volvamos sin falta a nuestro eterno hogar celestial. Por encima de todo, ya que estamos predicando el Evangelio con un corazón obediente a la palabra de Dios, no tengo ninguna duda de que recibiremos grandes bendiciones.
Que todos difundan la noticia del Evangelio con gracia dentro del amor y las bendiciones que el Padre y la Madre nos han concedido. Puesto que Dios, quien dijo, echad vuestras redes, ahora también nos manda a predicar, prediquemos celosamente. A través de la obediencia a la palabra de Dios, pido que todos los miembros de la familia de Sión se llenen de gozo y disfruten de los resultados hermosos y llenos de gracia del Espíritu Santo, que tengan muchas experiencias hermosas. Dios ayuda siempre a sus hijos obedientes que se esfuerzan por compartir el santo amor del Padre y la Madre celestiales. Es porque están obedeciendo la palabra. Les pido que se conviertan en los hijos de Sión, que puedan entregar maravillosamente el Evangelio a todos aquellos que viven en la aldea global, creyendo que Él siempre nos ayudará. Creamos firmemente que el Espíritu Santo está siempre con los obedientes. Esperando que hayan recibido gracia, me gustaría concluir el sermón. Muchas gracias.